a todos. Bueno, hoy toca hablar de Afganistán. Está claro que está tan el tema tan en boga y está tan, digamos, metido en la actualidad que no me lo podía saltar. Claro, era casi imposible saltármelo, ¿no? Entonces, bien, a ver, el tema de Afganistán para mí lo he estado analizando bastante antes de hacer ese audio, antes de grabar este audio. He estado analizando bastante, mirando las noticias, leyendo y escuchando varias eminencias sobre el tema, periodistas reputados, gente que está metida en el ajo, de un poco de todos los países que he podido. Eh, y bueno, yo la conclusión que llego es geopolíticos, geopolitólogos, digamos, gente así muy versada en todos esos temas, ¿no? Y la conclusión que llego es la siguiente, o sea, que realmente nos están engañando una vez más, es decir, nos están engañando. La opinión pública y los periodistas, los periódicos normales, no es exactamente con una voluntad de engañar a lo mejor, pero están como siempre pintando el panorama de una forma muy simplista, ¿no? Muy simplista, siempre yendo a la emoción, siempre yendo a la primera persona, enfocando en problemas muy particulares de gente muy particular que quiere huir de Afganistán, jugando sobre la emoción de los que huyen, de los que se agarran en las alas de los aviones, bueno, siempre con el espectáculo. Ya sabéis que hace mucho tiempo que os dije en mis análisis que para mí los informativos se han convertido en un espectáculo morboso, hipócrita, donde solo se busca por el titular, ¿no? Y no se profundiza para nada, ni nada. Y luego las tertulias, las supuestas tertulias, que son ya más de análisis y tal, más de lo mismo. Es más espectáculo, ahí hay un poquito más a veces de opiniones un poquito más sosegadas, un poquito más versadas, pero realmente al final siempre está el conductor del programa que va metiendo ahí pues testimonios siempre basados en la emoción, buscando el lloro fácil, buscando la lágrima, buscando todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Que realmente, pues, al final, lo que está pasando es que, a ver, es que he tenido un poco, como siempre, el directo, es lo que tiene. He tenido un pequeño problema de teléfono. La conclusión es la siguiente, vamos a ver. El tema de los talibanes y todo esto está más que claro que está previsto de una forma o de otra. Es imposible que esto ahora de repente nadie supiera que los talibanes iban a hacer con el poder en 10 días o 11 o que no iban a entrar en Kabul y que realmente alguien tuviera fe en que el supuesto ejército afgano que se habían montado era lo suficientemente fuerte como para resistir a los talibanes. Eso no me lo creo, no me lo trago, ¿vale? Es propaganda para que salvar un poco la cara a Biden, para salvar la cara un poquito digamos, a todos los países occidentales, ¿no? Pero eso no me lo creo. Bajo mesa estaba todo previsto. Seguro que está todo pactado con los talibanes desde hace mucho tiempo. Desde que Biden tomó el poder, simplemente pues ha continuado la política que ya se inició con Donald Trump, de hecho, y ya claramente la administración americana, porque la gente se cree que cuando se cambia de presidente en Estados Unidos se cambia de política, pero eso es mentira. La política exterior de un imperio nunca se cambia porque haya un cambio en la cúpula del poder. O sea, la cúpula del poder cuando cambian en detalles más bien internos además. En lo exterior normalmente no cambia nada. Si inicia un despliegue, pues el despliegue sigue, cambia de presidente o no. Si se inicia un repliegue, como estamos viviendo ahora, pues se repliega y punto. Y las decisiones de replegar son estratégicas, son de toda índole que no nos podemos imaginar. A ver si nos vamos a creer ahora que todo lo que pasa aquí es improvisado y que la improvisación tiene digamos, en tomas de decisiones tan importantes como replegar un ejército, eso es una cosa que se toma hacia la ligera de un día para otro, o porque cambia un presidente. ¿Qué os pensáis? ¿Que no hay generales, que no hay asesores, que no hay militares, que no hay en la cúpula del poder, no hay gente que están ahí, digamos, que han ido al terreno, que han estado meses, que han estudiado, que saben? A ver, no seamos inocentes, ¿no? No seamos pardillos, ¿no? Está claro que todo eso estaba ya pactado con los talibanes. El por qué ahora ese espectáculo de hacerlo en tan pocos días y tal, pues bueno, porque eso está pactado también, seguramente. Simplemente al tener pocos días tienes la excusa perfecta para no salvar a todo el mundo que podría salvar. Así no hay miles y miles y miles de refugiados como en Siria.
Segundo, los pocos que salvas te da una publicidad que te cagas de buena, porque bueno, todos los presidentes que están implicados, Pedro Sánchez de aquí y todos, pues se podrán hacer la foto con los refugiados y felices de haber salido del país y tal y cual. Eso da un montón de puntos de cara a la votación, a las próximas votaciones. Y todo eso está calculado, es maquiavélico. O sea, no seamos tontos. Ningún gobierno de ninguna parte, y menos un ejército como el norteamericano, y menos Estados Unidos, te va a improvisar todo eso, se va a dejar sorprender. ¿Qué ha podido salir quizás un poquito? Bueno, que la velocidad de la reconquista ya ha sido un poquito más deprisa de lo que tenían pensado. Bueno, pues eso aún me lo puedo creer, un poquito más deprisa, pero todo el mundo sabía perfectamente que el ejército afgano era un nido de corrupción y que era un nido de inútiles y que nadie iba a resistir a los talibanes mucho tiempo. Eso lo sabían cualquier asesor de medio pelo, cualquier persona que ha estado en el ejército un poquito sabía perfectamente que esto iba a ocurrir. Hay 40.000 canales en YouTube de gente que se dedica un poquito más a lo militar que lo decían, sin ir más lejos, franceses, españoles, de todo tipo. Luego, el tema de, de qué está pasando en Afganistán, o sea, ¿qué pasa? Pues nada, que está pactado probablemente que los talibanes cojan el poder, pacifiquen un poquito todo esto, unifiquen en la medida de lo posible Afganistán de alguna forma, o por lo menos lo pongan bajo un mando férreo, el suyo, el de los talibanes. No hay que olvidar que el Estado Islámico todavía estaba por ahí andando y rondando. Entonces eran o los talibanes o el Estado Islámico a largo plazo. Entonces, claro, han preferido los talibanes, que al fin y al cabo son un viejo enemigo conocido. Más vale siempre los viejos enemigos conocidos que un nuevo enemigo por conocer, ¿no? Entonces los talibanes pondrán, como hacen siempre todos los estados islámicos, básicamente de los países pobres, pondrán bajo de los países pobres islámicos, me refiero, de musulmanes, ¿no? Eh, Pondrán bajo una férrea dictadura, pues, en cintura al pueblo afgano. A partir de ahí, probablemente cuando esté pacificado el país y esté un poquito estable, pues podrán empezar volverán los negocios de los occidentales y los chinos, que están metidos seguros ahí, cada cual en sus intereses. Los rusos también volverán a tomar ahí partida, y el objetivo final es explotar las inmensas riquezas que hay en el subsuelo afgano, probablemente. Que es una riqueza que está muy inaccesible, que es muy difícil de extraer, que tiene un coste muy grande, pero bueno, a largo plazo puede ser aceptable. A corto plazo es inaceptable, por eso no están todavía explotadas las riquezas, porque a corto plazo son costes inaceptables, ¿no? De todo tipo, costes en vidas humanas, costes en dinero, etcétera, porque son riquezas que están en regiones muy chungas, ¿vale? Con una orografía muy chunga, temperaturas muy chungas y muy difíciles de extraer, ¿no? Pero a largo plazo sí que es factible. Y más con la tecnología actual, los robots, etcétera, es totalmente factible que se vuelva, digamos, rentable explotar todas las riquezas de Afganistán, ¿no? Entonces, un Afganistán pacificado, un Afganistán bajo cintura, con una férrea dictadura comandada por poca gente, pues es interesante para todos. Es interesante para China, es interesante para Occidente, es interesante para Rusia. Entonces, cuando digo Occidente, digo Estados Unidos e Inglaterra, básicamente. Luego estamos nosotros que recogemos las migas, italianos, españoles, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que bueno, que ese es el tema. O sea, quiero decir, no seamos inocentes. Quiero decir, aquí se trata de que los chinos tengan que garantizar su ruta de la seda, sus pipelines, ellos quieren acceso al mar, por ejemplo, China, a los mares, digamos, del sur, que a través de Afganistán y se puede llegar hasta Pakistán tranquilamente y establecer una ruta hasta los puertos ya que ya tienen comprados en Pakistán. Para Occidente se trata de eso, de a largo plazo seguramente pues tener una buena tajada de las riquezas del subsuelo. Y para Rusia pues se trata probablemente pues también de tener una parte de las riquezas del subsuelo también asegurada, más pacificada, pues una zona que permite de alguna forma también hacer, de alguna forma les permite de forma geopolítica pues tener digamos al sur de Kazajistán y todo eso pues más estable todavía, ¿no? Ya han conseguido tener una cierta estabilidad con los dos países que tienen encima de Irán, que son digamos Turkmenistán y Uzbekistán, que ya están más o menos controlados.
Si encima tienes Afganistán controlada, pues evidentemente de cara a lo que sería Rusia, pues es una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja tener todo ese tipo de territorio. Como Kazajistán está ya más que pacificado y más que controlado también. Y de alguna forma, pues todo esto les sirve a ellos para, digamos, tener toda su zona sur, digamos, el tapón ese que tienen entre China, la India, que son un poco los que podrían más molestarles en esa zona, pues tienen un tapón seguro. Y si puede ser con el norte de Afganistán también controlado, pues mejor, ¿no? Al fin y al cabo no hay que olvidar que Afganistán tiene una frontera grandísima con Irán. Y bueno, y al final cuando hablas de Irán estás hablando ya rápidamente de Turquía, estás rápidamente hablando del Cáucaso. Por lo tanto, digamos, tampoco es que están tan lejanas las fronteras de Afganistán con el Cáucaso, ¿vale? Si hablamos en geoestratégicamente hablando, ¿no? Por lo tanto, digamos, a Rusia le interesa tener todo eso también pacificado y todo esto, digamos, de alguna forma controlado, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ni más ni menos. O sea, si analizamos fríamente lo que está pasando en Afganistán es esto. Luego el tema particular de la pobre gente que ya se había un poco occidentalizado, que se había acostumbrado a vivir sin el yugo, digamos, del islamismo radical, pues bueno, son cosas particulares, temas particulares de gente en particular que son miles probablemente, o tal vez algún millón de personas, pero que no es lo principal, no es donde el foco tiene que estar puesto. ¿Interesa que esté puesto el foco ahí? Sí, claro, porque así la gente se entretiene con historietas de película, ¿no? Historias que son, que no quiero ser ahora como si fuera como si no fuera humano. A mí también me afecta todo esto y cuando veo todas esas imágenes y me dan pena esta gente, pero bueno, quiero que nos centremos en lo importante. Lo importante es que está todo previsto, está todo pactado. Los talibanes, el traspaso de poder a los talibanes está más que pactado. ¿Por qué se ha hecho? Bueno, porque Estados Unidos ha visto que en 20 años no han conseguido pacificar aquello. No han conseguido pacificar aquello, no porque sea un fracaso, sino porque es muy costoso, porque han visto que al final no se puede, la cultura de un país tan arraigada no se puede transformar así de un día para otro, que es muchísimo dinero lo que había que invertir ahí, que había que hacer por lo menos 20 años más o 30 años más, y simplemente han hecho un cálculo y han visto que no es rentable, ya está a punto, que no era rentable, han visto que el resto de Occidente no se mojaba, pues han dicho, bueno, pues ya está, rompemos la baraja, se acabó, ¿no? Porque realmente Afganistán al final es solamente rentable a largo plazo, a muy largo plazo. Han iniciado ya el cambio, el virus del cambio está puesto. Incluso los propios talibanes, después de 20 años de contacto con los americanos, aunque sea de forma indirecta, algo han aprendido, algo han evolucionado probablemente. El virus de la tecnología ya está ahí puesto y muchos virus más que normalmente Occidente suele inocular en los países donde se instala. Y por lo tanto, digamos que supongo que han hecho un cálculo de probabilidades y un cálculo de costes y han dicho, bueno, pues mira, vamos a dejar que esta gente tome el poder tranquilamente, luego negociamos con ellos cuando pacifiquen todo aquello. Y como siempre, con una cúpula de poder relativamente pequeña, pues siempre negocias mucho mejor que con una democracia plena o con una miriada de clanes por ahí que tienes que poner de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que es tan simple como esto, ¿no? Inglaterra siempre juega un papel muy importante porque al fin y al cabo es el primer país que realmente se instaló en esa zona. No olvidemos que la India fue inglesa durante muchísimos años. Cuando hablamos de la India hablamos de Pakistán y de Afganistán de alguna forma también, porque todo esto era la gran India, digamos, de alguna forma. Entonces, pues toda esta gente pues han hecho sus cálculos y han llegado a esa conclusión, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría esto que los oyentes pues tuvieran en cuenta todo esto. Bueno, pues muchas gracias a los nuevos suscriptores, que hay un puñadito más. Animo a los que no estáis a hacerlo y un saludo a todos. Hasta la próxima. Cuidaros.